quiero empezar a partir de hoy conversando un tema que creo que es muy importante. Quiero retarles a cada uno de ustedes, a la congregación, que examinemos nuestra relación con Jesús. ¿Cuál es la relación que tenemos con Él? ¿Qué relación tenemos? Si tenemos una relación con Él, ¿qué tipo de relación tenemos con Él? Y lo vamos a hacer a través de esta nueva serie que estoy empezando hoy, que la he llamado Las 9 marcas de un verdadero discípulo de Cristo. 9 marcas. Y hoy quisiera empezar con la primera, ir de frente para tomar y aprovechar el tiempo que el Señor me esté dando. Así que yo quisiera que apunte esta primera marca que vamos a compartir hoy atrás de sus boletines. La número 1 es la marca de la seguridad de la salvación. La marca de la seguridad de la salvación. ¿A qué me refiero con la marca de la seguridad de la salvación? Me refiero a esa confianza de que somos salvos, a esa certidumbre, a esa seguridad de que somos salvos, que somos creyentes, convertidos, seguidores del Señor. Todo cristiano debe saber sin sombra de duda que es salvo. No podemos caminar con dudas, no podemos vivir nuestra vida cristiana con dudas, no nos ayuda. Ahora, ¿qué significa ser salvo? ¿A qué me refiero cuando digo que somos salvos? ¿Qué significa ser salvo? Número 1, cada persona que ha recibido a Jesucristo ha sido perdonado sus pecados y enterrados en la tumba del completo olvido de Dios. Ha sido perdonado sus pecados. Además, Jesucristo por medio del Espíritu Santo vive, mora en su ser, dentro de él, dándoles paz, dándole poder, dándole gozo, dándole propósito para su vida. Y por último, ser salvo significa que cuando muramos, cuando dejemos esta tierra o Jesucristo venga, antes de ello, iremos al hogar celestial, al cielo, a estar con el Señor por toda la eternidad. Todo cristiano necesita tener esa seguridad en su corazón de que es salvo. Si usted es cristiano, si usted dice serlo, tiene que tener esa seguridad en su corazón. No tiene que caminar con dudas, no tiene que ir por la vida dudando. Qué difícil es caminar con inseguridades. En vez de caminar con un signo de interrogación, usted debe caminar con un signo de admiración. Soy hijo de Dios, soy salvo, pertenezco al reino, soy del reino de Dios, soy del cielo. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Y para eso vamos a leer un texto bíblico, un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar a tener esa seguridad de nuestra salvación. Y usted puede estar tranquilo y seguro de que es salvo y que no va a perder su salvación, que no la va a perder por nada en este mundo. Lo necesita. Si quiere ser un cristiano victorioso, usted necesita caminar con esa seguridad. Soy salvo, soy hijo del Señor, soy nacido del cielo y voy a ir al cielo y estoy unido al cielo. Así que voy a invitarles para poder leer ese pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan capítulo 5 y nos vamos a poner de pie y voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 en adelante. Primera de Juan capítulo 5 versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que cree, diga cree, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Muy bien, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 son qué? Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verso 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio ¿dónde? Amén. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio, hermanos? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Aleluya. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué no tiene? Estas cosas os he escrito a vosotros, dice Juan, que creéis, diga creéis, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, diga sepáis, que tenéis que, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que ella no vuelve vacía en los corazones de aquellos que quieran recibirla, obedecerla y aplicarla. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, no debemos decir, espero ser salvo. No debemos decir, pienso que soy salvo. Lo que debemos decir es, gloria al Señor, soy salvo. Tengo la salvación de mi alma. Aleluya, gloria al Señor. La Biblia dice claramente, lo acabamos de leer en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Juan le dice a los hermanos, dice, ustedes que están creyendo en el nombre del Hijo de Dios y para que sepan que tienen vida eterna, para que ustedes sepan y no tengan duda de que tienen vida eterna. Ahora, les hago una pregunta. ¿Puede usted ser salvo y tener dudas al respecto? ¿Qué piensa? ¿Puede usted ser salvo y tener dudas al respecto, a dudas de su salvación? Uno puede ser salvo y tener dudas de su salvación. Por eso Juan escribe este libro. Lo escribe ¿por qué? Porque habían hermanos que estaban siendo tentados a dudar y otros que definitivamente no eran salvos en realidad. Juan se vio en la obligación de escribir este libro para que ellos supieran que si habían creído en Jesucristo, si estaban creyendo en Él, tenían vida eterna, tenían salvación. Dudar no necesariamente significa que usted no es salvo. La duda no necesariamente significa que usted no es salvo. Puede ser que esa duda sea una duda válida. Usted es salvo, pero tiene dudas. La duda, alguien lo comparó como el dolor. El dolor que produce o que emana nuestro cuerpo. Si algo positivo podemos decir el dolor, es que el dolor me dice que estoy vivo. Si hay dolor, hay vida. Pero también el dolor me indica que algo anda mal. Bueno, cuando uno tiene dudas, es lo mismo. Esas dudas no necesariamente significa que usted no es salvo, pero sí significa que algo no está bien y tiene que aclararlo, tiene que trabajar en ello. La duda, hermanos, es posible, pero no te ayuda, no es benéfica. Alguien también la comparó las dudas como manejar un carro con los frenos puestos. ¿A dónde llega? A ninguna parte. Siempre va a estar frenado, siempre va a estar cargando con esa sensación de ¿y qué pasará conmigo? ¿Me voy al cielo? ¿No me voy al cielo? ¿He hecho lo suficiente? ¿No he hecho lo suficiente? ¿Y si Dios me castiga? ¿Y si no me deja entrar? Oye, así uno puede vivir la vida con tantas dudas en el corazón. Dios no tampoco lo desea. Ahora, ¿por qué algunas personas cristianas tienen dudas acerca de su salvación? Hay muchas razones. Déjeme decirle que puede ser que efectivamente tienen dudas porque no son salvas. ¿Me entiende? Y son muy válidas. Si hay dudas porque uno, al final de cuentas, no es salvo y usted tiene esas dudas, acepte a Jesucristo hoy en su corazón y va a salir todas esas dudas de su vida. Cree en Jesucristo y la Biblia dice que será salvo. Aleluya. Pero hay otras razones por las cuales dudamos. Por ejemplo, las dudas pueden venir a nuestras vidas porque no tenemos claro el momento específico cuando recibimos a Jesucristo. Y más cuando podemos encontrar a una persona que dice, yo recuerdo el día, la hora, recuerdo los minutos y los segundos, recuerdo toda la prédica del pastor, recuerdo la temperatura de ese ambiente, a cuántos grados estaba, recuerdo cómo estaba vestido el pastor, recuerdo cómo yo estaba vestido, wow. Y uno dice, todo eso, yo no lo recuerdo todo. Entonces empezamos a tener dudas, ¿verdad? Uno no necesariamente, ¿verdad?, puede recordarlo todo. Yo no recuerdo todo. Lo que sí recuerdo es que entregué mi vida a Cristo. Así que no necesariamente usted tiene que recordarlo todo. Además, muchas personas dudan de ser salvos porque se cuestionan acerca que si fue o no correcta la manera en la que expresaron su fe en Jesucristo. Escuchan quizás otras personas que dicen, bueno, cuando yo pasé adelante, cuando yo entregué mi vida a Cristo, sucedió algo, sentí un calor, sentí un frío, me caí, pasó algo, pues sucedió.
muchas cosas pueden pasar. Pero déjeme decirle algo, Dios trabaja con cada uno de manera diferente. Dios trabaja contigo de una manera y trabaja conmigo de otra manera. Dios actúa de manera diferente y para cada uno es diferente ese momento. Además hay personas que tienen dudas de ser salvos por causa de los pecados que se cometen después de la salvación. Y dicen, quizá yo sea salvo porque he cometido pecado en mi vida. Los creyentes han luchado mucho con este problema. Algunas personas han pensado que después de convertirse solamente pueden pecar 3 veces y solo 3 veces. ¿Cómo podemos sacarnos todas esas dudas? Bueno, con la seguridad que nos da Dios de nuestra salvación, con su palabra. Mire, mi salvación no depende de lo que recuerde exactamente en ese día, sino en la confianza que tengo que Jesús me ha perdonado mis pecados, lo he recibido en mi vida y Él me ha salvado. Y ahora Él dirige mi vida, Él guía mi vida. Eso es lo que tengo en mi corazón como testimonio. No viva su vida cristiana con dudas. Mire, las dudas no le va a ayudar. Tiene un libro en la palabra, en la Biblia, para quitarse todas sus dudas. Es Primera de Juan. Usted sabía que la palabra saber, ustedes saben, Juan les dijo a los hermanos, deben saber, ustedes deben saber. Se repite este verbo por 18 veces. Por eso se ha llamado al libro de Primera de Juan el libro llamado el libro de la seguridad. Hay personas que pueden decir muy intencionada, muy buena intencionada, mire, nadie puede tener segura su salvación. Usted no puede tener seguridad de su salvación. Yo le diría, bueno, hay todo un libro en la Biblia, que es Primera de Juan, que habla justamente de eso, de tener la seguridad de la salvación en nuestra alma. ¿Por dónde empieza la seguridad? La seguridad empieza, hermanos, con, y quiero que lo escriba, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Por ahí empieza la seguridad. Uno, si nace de nuevo, tiene la seguridad de que es salvo. Por eso, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, dice claramente, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. El nuevo nacimiento es importante en tu vida y en la mía, porque es el inicio de todo. El nuevo nacimiento, en pocas palabras, significa es un momento en tu vida en donde la vida de Dios vino a ti. Uno nace de nuevo espiritualmente. Para poder entender el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, ayuda muchísimo comprender el nacimiento físico, el nacimiento natural de cada uno de nosotros. Es muy parecido, por eso es que todos podemos entenderlo, porque todos hemos nacido físicamente hablando. Y donde encontramos la explicación del nacimiento espiritual es en Juan capítulo 3. Y yo quisiera que vaya a Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Aquí usted encuentra la explicación de lo que significa el nuevo nacimiento. Esta es una conversación de Jesús con Nicodemo, quien empieza a hacerle preguntas relacionadas sobre los milagros. Y básicamente lo que Jesús le dijo es que para poder entender los milagros era necesario que él mismo llegara a hacer un milagro. Él mismo necesitaba nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Ha habido un nuevo nacimiento espiritual en tu vida? Si no lo ha habido, tengo que decírtelo, no eres hijo de Dios. No hay salvación de tu alma. Tienes que haber nacido de nuevo. Ahora, no entiendo, pastor, qué es nacer de nuevo. Bueno, vamos a compararlo con nuestro nacimiento físico. En todo nacimiento hay una concepción, ¿verdad? Tiene que haber un inicio, una concepción. Bueno, el versículo 5 de Juan capítulo 3 dice de esta manera, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del, ¿qué dice?, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No se puede entrar al reino de Dios si no se nace de nuevo, de agua y del Espíritu. ¿Qué es agua y qué es Espíritu? El agua representa la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo. Cuando estos se unen, y alguien lo ha descrito de esta manera, cuando el Espíritu y la palabra se unen en el útero de la fe, sucede una maravillosa concepción. Es decir, Dios usa su palabra donde uno la escucha como la estás escuchando en este momento. El Espíritu Santo usa su palabra para convencernos y nosotros ponemos la fe. Creemos en lo que Dios dice
y entonces hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Además, en un nacimiento hay una continuación, La vida, ¿verdad?, de los padres es impartida, la vida física, hacia las criaturas. Nosotros los padres no fabricamos bebés, ellos reciben nuestra vida, se transfiere la vida a ellos. De la misma manera, cuando uno nace de nuevo, Dios transfiere su vida en nosotros, la vida de Dios en nuestras vidas. Y hay una continuación que nadie lo va a parar. Además, en un nacimiento hay un registro. Todo nacimiento tiene un registro, ¿verdad?, donde se detalla que esta criatura ha nacido. Si hay un registro, hay una evidencia de un nacimiento. Todo nuevo bebé tiene un certificado de nacimiento. Hermanos, en el cielo, cada persona que nace de nuevo, su nombre es inscrito. Hay un nombre nuevo en el cielo inscrito. Esperamos que su nombre esté escrito también en el libro de la vida del Cordero. Y eso sucede en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Hermanos, si no hay nacimiento, no hay vida. Si no nace de nuevo, no hay vida espiritual, así como pasa en el mundo físico. Jamás nadie puede existir sin antes haber nacido. Y por último, en un nacimiento hay un comienzo. Todo nacimiento es esperanza. La Biblia dice, 2 Corintios, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para una criatura que nace, físicamente hablando, todo es nuevo, todo es futuro, todo es prometedor. Lo mejor siempre está por venir. ¿Por qué? Porque empieza. Asimismo, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad?, recibimos la vida de Dios y es un nuevo empezar, un nuevo inicio. Quizás usted está aquí cansado, cansada por la vida, y usted añora y dice, yo quisiera un milagro de que todo empiece nuevamente. Yo como quisiera anhelar empezar todo de nuevo. Bueno, eso puede pasar, ese milagro puede suceder si usted se decide a aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. No hay pasado para una criatura, todo es futuro, todas son nuevas mañanas, pero nuestra tarea es crecer en nuestra fe. Así que, hermanos, el nacimiento físico nos ayuda para entender el nacimiento espiritual. El primero, no tuvimos elección. En el segundo, nosotros depositamos la fe, creemos, recibimos, aceptamos lo que el Señor nos da cuando nosotros respondemos a su palabra. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Por gracia, no por obras. No hay nada en nosotros que podríamos decir que por lo cual podríamos salvarnos. Escúcheme, esto es bien importante que usted lo tenga en su mente y en su corazón. No depende de usted, no depende de sus obras. He hablado con personas, inclusive pueden asistir a la iglesia, y yo les pregunto, ¿van al cielo? ¿Tienen la seguridad de su salvación? Bueno, pastor, todo depende de cómo yo me comporte, todo depende si soy bueno, si hago buenas obras. ¿Eso qué significa? Estamos apelando a nuestro esfuerzo, estamos apelando a nuestras obras, a depender de nosotros. Hermanos, nadie puede salvarse a sí mismo. Nada de lo que tenemos podría contribuir para que nosotros podamos comprar un pedazo de cielo. Simple y llanamente, Jesucristo hizo lo que todos debiéramos hacer. Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia dice que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que tú y yo teníamos pendiente con Dios por haber quebrantado la ley, haber quebrantado los mandamientos. Si tan solo una pequeña parte dependería de usted, nunca tendría la seguridad de su salvación. Siempre estaría preocupado, siempre estaría pensando, he hecho lo necesario, he hecho lo que tenía que hacer, habré cumplido con esto, habré cumplido con lo otro, y caminaría en dudas por toda su vida. La Biblia declara que nosotros somos salvos por gracia, por la gracia. ¿Qué es la gracia? Hermanos, la gracia, mire, muy sencillo, gracia es un regalo inmerecido. Gracia es recibir algo que no merecemos, que no lo merecemos. La gracia es el amor de Dios.
La gracia es que Dios nos da la salvación a expensas de su Hijo. Gracia significa que tú y yo hemos sido enriquecidos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es por gracia, es un regalo del Señor. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Es poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Quiere entender mejor lo que es la gracia? Mire la cruz. Usted necesita depositar su fe en donde Dios ha depositado sus pecados, en Jesucristo el Señor. En Jesucristo el Señor de su vida. La gracia es un regalo. Y no puedo hacer nada, no puedo añadir nada. Si añadiéramos algo, imagínate, sería imposible. Dios no quiere ver a nadie en el cielo que diga, oh, yo estoy aquí porque hice esto o lo otro. ¿Verdad? Como alguien que como los pavos que están, mira, no hay nada que pueda yo merecer u ofrecer. El único que en el cielo se va a llevar toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, será el Señor. Porque por Él soy salvo. Por lo que hizo en la cruz del Calvario, por mí soy salvo. Recuerde Efesios, nunca lo olvide, por la gracia de Dios somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo. Yo quisiera darles un ejemplo de esto. Imagínate, supongamos que Anita, una hermana, Ana, le regala a Mario un carro que cuesta $5,000. Algunos hermanos se empiezan a entusiasmar con este ejemplo. Te regalen un carro, ¿verdad? Y ese carro, hermanos, cuesta $5,000. Y usted dice, bueno, o mejor dicho, el hermano Mario dice, Anita, yo te agradezco, esposa, yo quiero ayudarte con $1, aunque sea, déjame contribuir con $1. Y la hermana al final termina de pagar el carro. ¿Y cuánto paga? $4,999. Porque el dólar, ¿quién lo puso? Mario. Pero imagínate un día que Anita está caminando por ahí, Ana está caminando y escucha a alguien decir, oye, tu esposo me dijo que ambos habían comprado un carro. Ambos habían comprado un carro. ¿Cómo se sentiría Ana? Oye, ¿cómo va a decir mi esposo que él ha comprado un carro conmigo si yo lo he pagado? Porque el marido estaba pensando ¿en qué? En el dólar. Hermanos, eso sucede con nuestra salvación. No podemos recibir ningún elogio por ella. No hemos hecho nada, ni podríamos hacer nada. Ningún crédito nos corresponde a nosotros. Todo crédito le corresponde al Señor. Así que entramos al reino de los cielos mediante el nuevo nacimiento. Por ahí empieza. Y esto sucede cuando ponemos nuestra fe en la gracia del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué sucede si pecamos? ¿Perdemos la salvación? Hermano, la Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios que nos sostiene. La Biblia dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Él es el único que te sostiene en la salvación y nadie más es más fuerte que Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Primera de Pedro, apunte esta cita y escúchela. Dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otro pasaje que quiero que escuches está en Judas capítulo 24. Dice Judas 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarnos. Y Romanos 8:38, ya lo conocemos, ¿verdad? 8:38 al 39, que nos habla de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Su salvación no depende de usted, su salvación, créamelo, está guardada y depositada en las manos de Dios. Cuando usted y yo venimos a Dios, venimos a sus manos, y sus manos son las suficientemente seguras para que no nos perdamos. Cuando un padre o una madre mantiene a su pequeño niño a salvo a cualquier peligro, lo mantiene seguro y firme. Aunque el niño o niña quiera alejarse, quiera cruzar la calle, un buen padre lo sostiene firmemente. Duele un poco, incomoda al niño un poco, pero ese niño está en las manos seguras de su padre. Nuestro Padre tiene manos fuertes y seguras. ¿Cuántos dicen amén? Y nos protege y nos ayuda. Además, hermanos, a veces seremos infieles a Jesucristo, pero la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13 que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Claro, usted dirá,
Pues está bueno entonces. Si eso es así, yo puedo hacer mi vida con lo que yo quiera. Una vez que yo reciba a Cristo, ¿verdad? Yo hago mi vida con lo que quiera. Eso es ir muy lejos. Eso es pisotear la gracia de Dios. Nadie que se llame verdadero cristiano tiene ese pensamiento que uno puede simplemente pasar adelante, aceptar a Jesucristo como si aceptara un boleto y salir de aquí saltando y brincando y diciendo, ya tengo el boleto para irme al cielo y hago lo que quiero. Eso no enseña la Biblia. Yo le sugiero que si usted está pensando así y está haciendo lo que quiere, se lo digo con amor, si usted vive como quiere, sin tener en cuenta a Dios en su vida, hace lo que quiere, mire, revise ese boleto. Revíselo bien, porque eso no enseña la palabra del Señor. No enseña eso la palabra del Señor. Ahora, Juan en su primera epístola, inclusive nos da ciertas características o evidencias de la salvación de todo cristiano que ha nacido dos veces, es decir, su nacimiento físico y su nacimiento espiritual. Son evidencias. Usted se estará preguntando, ¿cómo sé y cuáles son las evidencias que yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios? Por lo menos tres evidencias Juan las describe y yo quiero que las apunte y voy con la primera. La primera evidencia de la salvación en mi vida que prueba mi salvación es la siguiente, escríbalo. Un deseo de obedecer sus mandamientos. Un deseo de obedecer sus mandamientos. Vaya conmigo nuevamente a 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, por favor. 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Ok? Que guardemos sus mandamientos. ¿Está escuchando lo que está diciendo? Escúchame, amigo, amiga. Dice que la manera como tú demuestras tu amor a Dios no es lo que sale de tu boca, es lo que haces con tu vida. Es lo que hago con mi vida. Es el obedecer los mandamientos de Dios. Y dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Claro, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos ayudará a obedecer la voluntad del Señor. Quiero llevarte un texto más que refuerza este principio que estoy hablando. Dice 1 de Juan capítulo 2, vaya conmigo, una página anterior, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y presta atención a lo que dice Juan a los hermanos. Dice, en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sé que le conozco? Si guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice, yo le conozco, hay un círculo en la palabra dice. ¿Por qué? Porque mucho apelamos a lo que decimos. Yo digo, tú dices, aquel dice. La Biblia no se lleva tanto por lo que decimos, se lleva tanto por lo que hacemos. Por lo que hacemos con nuestras vidas, por la manera como demostramos nuestra santidad. Y dice el versículo, el que dice, yo le conozco. ¿Y qué más dice? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Mire, Juan no se anda con rodeos. No está buscando agradar a la congregación y al público que está leyéndolo. No, él fue directo. Él dice, mira, no me diga que es salvo si no está guardando los mandamientos de Dios. Si dice eso, Juan dice, es un mentiroso. Se está engañando. Y está tratando de engañar a los demás. Porque si no da evidencias, si no hay un deseo de obedecer al Señor, de obedecer sus mandamientos, ¿en qué está? Juan dice, no es salvo. No hay salvación en su vida. Ahora, déjeme ser claro. Usted no es salvo por guardar los mandamientos, porque aquí se puede entonces confundir, y no quiero que se confunda. Nadie es salvo por guardar los mandamientos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? ¿Se acuerda lo que dijimos? La salvación, ¿verdad? No es por obras, sino es por fe, por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Usted no es salvo por guardar los mandamientos, sino que si es salvo, los guardará. La Biblia dice, el que permanece, ¿verdad? Permanecer no es una condición de la salvación, sino permanecer es una evidencia de mi salvación. El que permanece es salvo. El que no permanece no es salvo. Así de sencillo.
¿Cuántos dicen amén? La Biblia no anda con rodeos, es clara. El problema es que desde que hemos sido salvos, no hemos podido cumplir todos los mandamientos, y usted y yo lo sabemos, a veces desobedecemos. ¿El cristiano podría pecar? Sí. Pero déjeme ayudarle en esta parte, porque quizás usted dice, bueno, yo no estoy, algunos mandamientos, algunos no los he cumplido. Quiere decir que no soy salva. ¿Qué tengo que hacer? Mire, la clave es entender lo que significa el verbo guardar. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, vuelva a leerlo, dice claramente, pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que nosotros, ¿qué dice? Guardemos sus mandamientos. La clave aquí está en guardar. Diga guardar. Haga un círculo en la palabra guardar. El que cree, guarda los mandamientos. El que ama a Dios, guarda los mandamientos. ¿Qué es guardar? Viene del verbo tereo. Y entre sus muchos significados es el de vigilar. Vigila. Este término se utilizaba con los marineros de ese entonces. Recuérdese que en ese entonces los marineros no tenían brújulas ni ayudas satelitales de posicionamiento global, no tenían manera de cómo dirigirse en sus rutas. ¿Qué es lo que hacían? ¿A qué es lo que apelaban? Ellos, bueno, simplemente apelaban a las estrellas. Y esto se llamaba entonces la vigilancia de estrellas. Lo que hacían ellos es enfocarse en las estrellas para dirigirse y dirigir sus embarcaciones. Así solamente podrían llegar a un buen puerto. ¿Cómo lo traemos esto a nuestras vidas? Muy sencillo. A veces estos marineros podrían desviarse, podrían salirse un poco de su ruta, pero nuevamente ellos buscaban la dirección de las estrellas. ¿Para qué? Para ser guiados. Lo mismo pasa con nosotros. El que tiene a Cristo, el que tiene la salvación, tiene el deseo de guardar la palabra de Dios, porque tiene el deseo de ser ¿qué? Guiado por la palabra. Volverá a ella. Hay un deseo de obedecerla. Hay un deseo de tomar la precaución. ¿Qué está diciendo? ¿Qué me dice ella? Se guía por la palabra. Tarde o temprano vuelve a ella. No puede vivir sin ella. Sabe que su manual de vida es aquello que le va a dirigir en su vida. La obediencia, hermanos, es la muestra de mi amor por Dios. La obediencia a su palabra. ¿Cómo demuestra que usted le ama a Dios? ¿Cómo desea Dios que le demostremos amor hacia Él? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, como lo dice en 1 de Juan capítulo 5, versículos del 2 al 3. Claramente dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Y estos dice que no son gravosos, es decir, no son difíciles de cumplir en nuestras vidas. No son difíciles de cumplir en nuestras vidas. Ahora, yo quiero hacer una salvedad aquí. Esto es importante entenderlo, porque usted va a encontrarlo si estudia 1 de Juan, que quizá le podría causar problemas en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios y a la desobediencia. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Yo creo que vaya ahí conmigo, para que entienda la diferencia de lo que significa practicar el pecado en nuestras vidas, en la vida de una persona. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 6 en adelante. Dice, todo aquel que permanece en él, ¿qué dice la Biblia? Escúcheme, esto es importante. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice la Biblia? No peca. Hello. No peca. ¿Permaneces en Dios? Dice Juan, no peca. Pero siga leyendo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí Juan aclara lo que está tratando de decir. ¿Qué dice? El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted dirá, no creo que sea salvo porque tengo esa capacidad de pecar en mi vida. Pero, hello, entienda lo que está diciendo el apóstol aquí. Dice, el que practica el pecado está en tiempo presente. Es decir, es una persona que está practicando el pecado en su vida. No hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Es una acción habitual de cada día. Juan dice que un hombre nacido de Dios
no hace del pecado una práctica. Tarde o temprano, en algún momento, un creyente verdadero se siente mal, siente que la conciencia le acusa y el Espíritu Santo le señala su pecado. El que practique el pecado no lo siente, continúa pecando como si nada pasara. A eso se refiere Juan cuando dice que una persona que podría pecar, ¿verdad?, se arrepiente, pero otra que no es cristiana practica el pecado en su vida. Es algo habitual, no tiene remordimiento, no ve la diferencia, sigue así. Dice Juan, llamarte cristiano, llamarte seguidor de Jesús es ir muy lejos, eres mentiroso. Juan no se va con rodeos, va firme a lo que él dice. Juan dice, si te llamas cristiano y no estás siendo dirigido por los mandamientos de Dios, llevas una vida pecaminosa, practicas el pecado en tu vida sin ninguna convicción, sin ningún arrepentimiento, sin contracción, sin inquietud, sin que nada te mueva, entonces Juan dice, no te hagas llamar cristiano, sé honesto contigo porque no lo eres, no te sigas engañando, necesitas nacer de nuevo. Una evidencia de la salvación es un deseo de obedecer sus mandamientos. La segunda evidencia, ¿cuál es? Un nuevo amor por otros creyentes. Un nuevo amor por otros creyentes. Lo dice la palabra del Señor. En el mismo libro de Juan, Juan nos dice otra evidencia de que tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. ¿Cuál es? Tener amor por los hermanos y hermanas. Mira Primera de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Primera de Juan capítulo 3, unas hojitas anteriores, versículo 14 y 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En qué? Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿permanece en qué? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué? Homicida. Si lo aborrezco, soy homicida, dice la Biblia. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Escúchame, quiero aclarar esto. Cuando uno recibe a Cristo, recibe la vida de Dios y Dios lo pone en su familia, adquiere una nueva familia, una nueva naturaleza y también hermanos y hermanas en la fe. La Biblia dice, una evidencia de que tú eres cristiano es que los amas, ¿ok? No tenemos que usar nuestras palabras y decir, yo te amo hermano, yo te amo hermana. Las palabras sobran, son las acciones lo que hablan más. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Hermanos, no nos nace amar, pero cuando uno viene a Cristo, cuando uno nace de nuevo y el Espíritu de Dios viene a mí, ¿verdad? Cristo en mí, deposita todo su amor en mí. Entonces yo, ¿cómo puedo decir, no puedo amar a mi hermano cuando yo he sido amado por Dios? ¿Cómo no puedo perdonar a mi hermana, a mi hermano, cuando Dios me ha perdonado a mí? Juan está enfocándose en esto y está aclarando de que el que dice que es cristiano, seguidor de Jesucristo, una evidencia es que ama a los hermanos. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Sería contradictorio, escúchame, decir, yo amo a Cristo, pero no amo su iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Cristo es la cabeza de la iglesia. Estoy diciendo, yo amo la cabeza, pero no me gusta el cuerpo. Otra figura de la iglesia es que Jesucristo es el novio y la iglesia es su novia. Imagínate que a un novio le digas, oye, tú me caes bien, pero tu iglesia no la aguanto y no la soporto, tu novia no la aguanto, no la soporto. Cuando Pablo hizo esto, y Pablo o Saulo de Tarso perseguía a los hermanos, Jesucristo lo confrontó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Imagínate que Saulo de Tarso le hubiera dicho, mira, no es contigo, es con la iglesia lo que yo tengo problemas. No, el que tiene problemas con la iglesia tiene problemas con Jesucristo. El que no ama a la iglesia no ama a Jesucristo. El que odia a la iglesia odia a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por eso. Por eso, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, dice claramente, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La tercera evidencia en tu vida de que tienes salvación es que hay una paz interior de que pertenezco a Él. Hay una paz interior de que perteneces al Señor. Lo dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 10.
¿Tienes esa paz interior? ¿Qué es esa paz interior? Vamos a ver lo que enseña la Biblia. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿en dónde? En sí mismo. Escucha, iglesia, lo que te voy a decir, hermanos, hermanas que están queriendo discipular. Este es un principio muy importante. Muchos de ustedes están inquietos para discipular, para ganar almas, para llevar a otros a los pies de Cristo, discipularlos. Escúcheme, jamás nosotros estamos llamados a darle la seguridad de salvación a nadie. No lo podemos hacer, no somos quien para hacerlo. Esa seguridad viene del Espíritu de Dios, que le revela al Espíritu de uno mismo que es un hijo de el Señor. Dice, el que cree, el que está creyendo, tiene el testimonio en sí mismo. Es una convicción bíblica, es una confianza, es una seguridad interna. No es solamente un conocimiento intelectual, es un ejercicio intelectual, sino que es más que eso, es una convicción en el corazón. Yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, como dice el himno. Y estaremos juntos por la eternidad. Lo sentimos dentro de nuestro corazón, es una revelación del Espíritu Santo de Dios. Cuando Juan dice, el que cree, ¿en qué tiempo está? En el tiempo presente, está creyendo. Ahora está creyendo. Cuando puse mi fe en Jesús y creí en Él, nací de nuevo. Pero sigo creyendo en Él. Es algo continuo, es algo que va a seguir por toda la vida. Imagínate tú que yo te diga a ti, cuando tú me preguntes a mí, déjame darte este ejemplo muy claro. ¿Usted está casado? Yo le digo, sí, estoy casado. ¿Cómo lo sabe? Bueno, yo lo sé porque hace muchos años, yo recuerdo, yo estuve adelante, ¿verdad? Y yo dije, sí, que yo quería casarme. ¡Qué bueno! Usted me dice. ¿Y vives con tu esposa? No, no vivo con ella. ¿Cómo que no vivo con ella? No, no vivo con ella. No la conozco a ella. No la conozco, ni sé dónde está. Ella vive por su lado, yo por el mío. ¿Y estás casado con ella? Yo creo. El cristianismo de muchas personas, se lo digo con el amor de mi corazón, es así. Recuerdan una experiencia pasada, ¿verdad? Se aferran a esa experiencia y viven como si no existiera Dios. Y apelan a esa experiencia pasada. Yo recuerdo una vez, yo recuerdo que una vez yo pasé adelante y ahora, ¿quién es Cristo para ti? No lo sé, ¿lo conoces? Ni siquiera sé lo que le gusta a Él. ¿Lees la Biblia? Menos. ¿Vas a la iglesia? ¿Qué es eso? Cuando yo me casé con mi esposa, gloria a Dios, estoy cerca de celebrar mi aniversario, 22 añitos. Yo recuerdo ese momento. No me preguntes muchos detalles, ¿verdad? De lo que habló el pastor y lo que sí recuerdo son los votos. Recuerdo muchas cosas. La recuerdo a mi esposa. Recuerdo que le canté una canción de amor, ¿verdad? Tremendo. Mire cómo se me pone la piel. Y listo, me casé. Pero yo no le dije a mi esposa al día siguiente, oye, ya estamos casados, tú por tu lado y yo por el mío. Haz lo que tú quieras, que yo voy a hacer lo que yo quiera. Total, ya estamos casados. No. Cuando yo me desperté el día siguiente, tuve que renovar ese compromiso y recordar que yo me casé y que hoy me caso. Y al día siguiente sigo casado y sigo casado. Es un compromiso, diga compromiso. Un compromiso de por vida. El que hice con mi esposa. Y todos los días tengo que levantarme y recordarlo y mantenerlo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que hagamos un compromiso con Él de por vida. De por vida. Y hay una paz que te lo revela a tu corazón. Lamentablemente muchos han puesto su confianza en una experiencia pasada, ya lo dije, lo enseñé. Se aferran a ese boleto que adquirieron y dicen, ya lo tengo y hago lo que quiero porque ya lo tengo. Revisa ese boleto, hermana, hermano, o amigo, amiga. No vaya a ser que te estás equivocando. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, el seguidor de Jesucristo, es una persona que hace un compromiso de seguirle por el resto de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Si no me crees, vamos a la Biblia. Vamos a leer lo que Jesús mismo dijo. Hermano, no lo digo yo, hermana, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Creer versus compromiso.
Muchas veces apelamos a la palabra creer. Cree, sí, cree. El carcelero de Filipo, escúchame, el carcelero de Filipo, él preguntó, ¿qué tengo que hacer? Cree. Y él dijo, ok, yo creo, pero ese creer implicaba muchas cosas para él, como por ejemplo ser perseguido o aún morir por seguir a Jesucristo. No es un creer de boca para afuera. No es repetir una oración mágica, no es solamente pasar adelante o que me zambullan dentro de las aguas y se acabó, hago lo que quiero. No. Es más, Jesús no lo enseñó. No está en la Biblia todo lo que he descrito. ¿Sabe lo que está en la Biblia? Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23. Dice así, escucha con atención. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿quién entra a los cielos? ¿Quién entra a los cielos? Dice el que cree. ¿Qué dice aquí? Otra vez, fuerte, dígalo. Jesús dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese entra al cielo. No lo digo yo, hermano, lo está leyendo, ahí está. Siga leyendo conmigo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces, ¿qué le declarará el Señor? Léalo usted, no yo, léalo. Nunca os conocí. No hubo un minuto, nunca los conoció. Pero iban a la iglesia, pero él nunca los conoció. Pero se pasaron adelante, pero él nunca los conoció. Se hicieron milagros, pero él nunca los conoció. ¿Qué dice? Apartados de mí. ¿Por qué? Termínelo usted leyendo. Hacedores de maldad. Juan dijo, el que practica el pecado. Y aquí Jesús dice, el hacedor de maldad. Nunca lo conocí. Ahora usted dirá, pero pastor, ya me está confundiendo. ¿Quiere decir que soy salvo por hacer obras? No, Jesús no dijo eso. Lo que Jesús simple y llanamente está diciendo, que para evidenciar que somos seguidores de Jesús, tenemos que tener evidencia. Hay fruto de mi salvación, fruto que evidencie que estoy siguiendo al Maestro. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Cuál es ese fruto? Están haciendo la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad del Señor. La pregunta entonces, hermanos, ¿está usted creyendo en Jesús ahora? Dice el que cree. Eso es interesante resaltarlo. ¿Por qué? Porque está en tiempo presente, así de sencillo. Si usted está creyendo ahora, entonces hubo un momento en el que realmente también creyó en Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos confiando verdaderamente en este momento, si estamos creyendo en Jesucristo? Hay dos testigos indiscutibles de nuestra seguridad. Son dos y quiero que los escriba para terminar. El primero es el Espíritu Santo en mi vida. Ese es el primer testigo. ¿Se da cuenta? Usted no le va a decir a otra persona, ya eres salvo. El Espíritu Santo nos lo va a revelar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Ahí lo hemos leído. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En sí mismo. Hermanos, cuando he tenido la oportunidad de llevar a los pies de Cristo una persona, ha sido un momento especial. Recuerdo a una pequeña, ahorita el primer ejemplo que me viene a mi mente, hablándole del Señor, dándole testimonio. Esta criatura gritaba, decía, soy pecadora, soy pecadora. Estaba reconociendo sus pecados, estaba llorando, desesperada por la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. Verdadera conversión, donde uno entiende la pobreza que uno tiene y clama por la misericordia del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16 dice claramente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjese en el verso 16, el espíritu mismo da ¿qué? Testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién le va a dar a esa persona el testimonio? El Espíritu Santo.
¿Quién se lo va a decir que salva? El Espíritu Santo. Y esa persona lo va a saber. Si usted no lo sabe, si usted no tiene ese testimonio, está caminando su vida así, no es salvo. Venga a los pies de Jesús. Se lo digo con todo el amor del Señor. Y va a ver que cuando usted le pide perdón por sus pecados, se arrepiente de corazón y le clama al Señor por el perdón de sus pecados, Él le perdona. Y la Biblia dice que viene a vivir en su vida. Y usted se va a dar cuenta, internamente va a haber un testimonio que le va a decir a usted que es una hija de Dios, que es un hijo del Señor. El otro testigo, la palabra de Dios, que lo declara. La palabra de Dios, las promesas del Señor. 1 Juan 5, 11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Otro pasaje, Juan 5, 24, quiere que le escriba al costado y escúchelo. Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye, ¿qué? Mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, quiero llevarles a este pasaje que sí quiero que lo abran en sus Biblias. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Por favor, léelo, porque tiene que ver contigo y conmigo. Dice así, Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Dice, mis ovejas, está hablando Jesús, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Quiénes oyen la voz de Jesús? Sus ovejas, son suyas. Luego dice, y yo, ¿qué dice? Yo las conozco. Yo las conozco. ¿Se acuerdan que leímos esta misma frase en negativo en Mateo capítulo 7, versículo 23? De repente lo recuerda. ¿Qué dijo Jesús? Nunca os conocí. A estos que decían, Señor, Señor, inclusive que venían a la iglesia, hello, inclusive que cantaban, inclusive que cargaban una Biblia, les dijo, nunca os conocí. A estos le dice que yo las conozco. ¿Está entendiendo? Cuando decimos fulano y no lo vemos en la iglesia, fulano yo ya creo que ya perdió su salvación, ya no tiene vida eterna, como si la vida eterna fuera de unos cuantos años. ¿Cuántos años es vida eterna? Es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que los conoce, pero aquellos que no los conoce, nunca los ha conocido, nunca tuvieron vida eterna. La Biblia no se anda con rodeos. La Biblia dice que hay verdaderos cristianos y los que no lo son, falsos, verdaderos. ¿Cómo lo sabemos? El Espíritu Santo lo revela a nuestro espíritu. ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios da testimonio. Dice Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Me siguen. Los creyentes verdaderos siguen al Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Quieren estar donde Él está. Quieren hacer lo que a Él le interesa hacer. Quieren hacer la obra que le interesa a Jesucristo. Se apasionan por lo que le apasiona al Maestro. Lloran por lo que llora el Maestro. Se desviven por lo que se desvive el Maestro. Creyentes en Dios, seguidores de Jesucristo. Están preocupados por lo que le interesa al Maestro. Le siguen, le siguen. Dice, y yo les doy ¿qué? Aleluya. Nos da vida eterna. ¿Quién nos la da? El Maestro. Y no, ¿qué dice? No perecerán jamás. Jamás es jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguros en Cristo Jesús. ¿Por qué no le doy un aplauso a Jesucristo? Aleluya, gloria a Dios. Es una ofrenda de amor a Él, esos aplausos. Entonces, pastor, ¿cómo manejo las dudas? Si tengo dudas, y yo soy hijo de Dios, soy cristiano. Bueno, hay tres cosas que tienes que hacer. Tienes que hacerte tres preguntas. La primera es, ¿estás confiando en Jesús ahora, en este momento? ¿Estoy confiando en Jesús? Si usted es salvo y tiene dudas, mire, no mire hacia atrás buscando alguna experiencia pasada. Pregúntese en este momento, ¿estoy confiando en Jesús?
He nacido de nuevo y estoy confiando en Él. Si no lo está haciendo, hágalo en este momento. Hágalo en este momento y dígale: Señor, yo quiero poner mi confianza y mi fe en ti. Si está confiando en Él, habrán señales genuinas del nuevo nacimiento en su vida. ¿Qué habrá? ¿Qué evidencias habrán? Un deseo de obedecer sus mandamientos, un nuevo amor por otros creyentes. Hay una paz y seguridad interna de que le pertenece a Él. Y el Espíritu Santo le dará testimonio y la palabra de Dios lo corroborará. El otro examen que debe hacerse entonces es si todavía tiene dudas. ¿Hay algún pecado no confesado en mi vida? ¿Hay algún pecado no confesado en mi vida? Mire, si aún después de haber orado por seguridad continúan sus dudas, ¿sabe qué puede estar mal? Como el dolor al cuerpo, las dudas pueden estar indicando que hay pecado en su vida y usted no va a tener gozo de salvación. No le eche la culpa a nadie. Deje de estársele responsabilizando a los demás por su falta de gozo en su corazón. Acepte sus propios pecados y pida a Dios por sus propios pecados. Quiero darle este ejemplo, volviendo al ejemplo de un matrimonio. Hermano, no hay cosa más linda después del gozo de la salvación, el gozo del matrimonio. ¿Cuántas parejas dicen amén? Amén. Estamos felices, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando a veces uno puede portarse mal con su cónyuge? Cuando yo me porto mal con mi esposa, ¿verdad? Y hay ese resentimiento, esa tristeza en nuestro corazón. ¿Qué pasa con el gozo del matrimonio? Se va. ¿Dejamos de ser esposos? No, la relación sigue, pero se ha perdido ¿qué? El gozo del matrimonio. ¿Qué hay que hacer? Confesar los errores, pedir perdón y nuevamente uno recobra ese gozo del matrimonio. Muchos cristianos andan cabizbajos, tristes y opacos. La razón no es porque han perdido su salvación, ni siquiera porque no son salvos. Son salvos, pero no tienen el gozo de la salvación en sus vidas porque hay pecado y no lo queremos reconocer. Y hasta que no lo hagamos, ese gozo no va a venir a nuestras vidas. ¿Hay algún pecado no confesado en mi vida? Y por último, estoy agradeciendo a Dios por tener la salvación. Mire, dé gracias a Dios por la salvación de su alma. Lo está haciendo, está agradeciendo. Cuando uno agradece todos los días por algo, agradece por eso y se llena de emoción y de gozo su corazón. Espero que haya sido claro con esta primera marca de un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuál es la marca? La marca de la seguridad de la salvación. El próximo domingo estaremos viendo la segunda marca, la marca de la multiplicación. ¿Qué es eso, pastor? Usted lo va a escuchar desde aquí. La marca de la multiplicación, la segunda marca. Pero antes de eso quiero decirle, amigo, amiga, usted puede confiar en Jesús como su Señor y su Salvador ahora. Usted puede nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Usted puede arrepentirse de sus pecados en este momento. Decirle: Señor, te pido que me perdones. Creo en ti y en lo que hiciste en la cruz por mi alma. Señor, quiero la salvación de mi alma y quiero terminar contigo en el cielo. Y quiero hacer un compromiso contigo de amarte y de hacer tu voluntad. Solamente usted puede tomar esa decisión. Recuerde, Dios ha hablado con su palabra. Su Espíritu Santo le está hablando a su corazón. Usted responde con su fe. ¿Quiere creer en Jesucristo? ¿Qué es creer en Jesucristo? Es hacer un compromiso con Él de por vida, por siempre. ¿Quiere hacerlo? Él está esperando por ti. ¿Por qué no lo hace en este momento? Ahí donde está, vamos a orar. Que sean tú, no yo, tú, el que le digas al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todos. Quiero que salves mi alma, diga. Quiero que salves mi alma del pecado, porque el pecado me lleva al infierno. Y estoy separado de ti por mis pecados. Perdóname, me arrepiento. Jesús, quiero que vengas a mi vida. Quiero recibirte en mi corazón. Dígaselo como mi Señor, como mi Salvador personal. Quiero amarte y servirte y seguirte. No quiero vivir a espaldas tuyas por toda la eternidad. A partir de hoy quiero estar contigo, Señor. Y como en un matrimonio, quiero unirme a ti. No a una religión más, a ti, Señor. Vengo a ti con todo mi corazón. Si ese es su deseo, el Señor lo está esperando. Vamos a ponernos de pie
y vamos a seguir orando. Y amigo, amiga, si ese es su deseo y quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, le está invitando a su vida, yo quiero orar por ti. Ahí donde está, levante su mano, quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Tiene dudas, llenas dudas, le estoy viendo su mano. Tiene dudas de dónde terminarás en la eternidad. No siga más con esas dudas, amigo, amiga. Arregle sus cuentas con el Señor. Entréguese de veras a Él. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Levante su mano, quiero orar por ti. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Con confianza, estoy viendo sus manos levantadas. Gloria a Dios, mantengan su mano levantada. Quizás, querido amigo, amiga, hermano, hermana, usted ha venido a la iglesia por muchos años. Mantenga su mano en alto. Quizás usted cumplió con todos los requisitos, pero eso los vio como un requisito para salvarse. Pues ni pasar adelante le salva, ni bautizarse le salva, ni tener un certificado de la primera iglesia bautista de Woodbridge como miembro le salva. No, tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir al Señor en tu corazón, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte y hacer un compromiso con Él. Te lo digo con el amor de Dios. Quizás por eso no hay evidencia en tu vida. Porque quizás tu fe es la fe de tus padres, la fe de tu mamá, la fe de tu papá. Pero hasta hoy tú no has arreglado cuentas con el Señor. Deja de vivir así. Arregla tus cuentas con Él. Haz tu decisión de hacer un compromiso con Jesús. Si ese es tu caso, levanta tu mano. Quiero orar por ti también. El Señor está hablando a tu corazón. Levanta tu mano allí donde estás. También quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Las personas que están levantando su mano, quiero que lo vuelvan a hacer. Quiero verlas una vez más. Quiero orar por ustedes y quiero pedir la bendición por sus vidas. Quiero pedirles también un favor más. Si usted así lo desea, quisiera que puedan dejar su banca, escúcheme, y venir a acá hay un hermano que está con una corbata. Usted puede acercarse y sentarse en esta banca adelante, y yo voy a orar por ti, solo eso. ¿Por qué lo hago? Muy sencillo, lo hacemos porque hay una persona que quiere tener una oración personal contigo, y si tienes dudas o inquietudes, te las puede aclarar, y si no, orarán juntos, pero es tu decisión, nadie más va a hacerlo por ti. Deja tu banca ahí donde estás. Si fueras tan amable, queremos orar por ti. Y ven a la banca, siéntate, vamos a estar orando. Las personas van a orar por ti también. Y vamos a orar. Si lo deseas en tu corazón hacerlo, hazlo voluntariamente. Hazlo voluntariamente. Vamos a orar mientras que usted está pasando. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú seguirás haciendo. Señor, gracias por la salvación de nuestras almas, que es la primera marca de un discípulo de Jesucristo, la marca de la salvación de nuestras almas. Padre, que no solamente quedemos con ellos, sino que también, como dijo Pablo a los filipenses, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, crezcamos en nuestra fe, crezcamos en nuestra fe. Gracias, Señor, por las almas. Gracias, Señor, por las personas que han escuchado tu palabra. Señor, yo quiero cumplir contigo, sabiendo, Señor, que la palabra es la verdad. Y que tu palabra claramente dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tu palabra dice: el que no hace la voluntad de mi Padre no entrará al reino de Dios. Señor, tú nos has llamado a dar frutos. Ayúdanos a hacerlo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús.